Durante siglos se ha observado el cielo en busca de respuestas, convencidos de que los mayores enigmas se hallaban en las estrellas. Sin embargo, la paradoja más desconcertante se encuentra mucho más cerca, en las entrañas del propio planeta. El océano profundo, esa vasta extensión que cubre más del 70% de la superficie terrestre, permanece casi inexplorado. Apenas se ha cartografiado con precisión un fragmento mínimo de sus abismos, y lo poco que se conoce ya plantea más preguntas que certezas. Allí, bajo kilómetros de agua y presión aplastante, se registran fenómenos que desafían la lógica. Sonidos que no pueden ser atribuidos a criatura ni máquina alguna. Formaciones geométricas que parecen diseñadas con una intención que se desconoce. Corrientes caóticas que contradicen los modelos climáticos. Y seres vivos que en cualquier otra circunstancia serían imposibles. En 1997, micrófonos submarinos detectaron un sonido inusual en el Pacífico. Se le llamó The Bloop, y por su potencia se calculó que debía provenir de un organismo de proporciones colosales. Décadas más tarde, surgió la teoría de que podría tratarse del fracturamiento de masas de hielo en la Antártida. No obstante, hasta hoy, ninguna grabación ha sido capaz de igualar sus características exactas. Y ese no es un caso aislado. Existen otros registros, sonidos repetidos durante años que aún no poseen explicación definitiva. La sensación que dejan es inquietante. Algo en las profundidades emite señales y todavía no sabemos qué es. Este es solo un ejemplo de lo que ocurre en la penumbra abisal, una frontera que ha devuelto indicios de realidades que escapan a la comprensión y que desafían la confianza depositada en la ciencia establecida. Y lo más intrigante es que cuanto más se investiga, más se multiplican las anomalías. Pero lo realmente desconcertante no son los sonidos. Lo que yace bajo el fondo del océano es todavía más perturbador. El sonar, la herramienta que ha permitido escanear grandes extensiones del fondo marino, ha revelado formas inesperadas. En 2011, un equipo sueco que exploraba el mar Báltico detectó un objeto circular de unos 60 metros de diámetro. La forma recordaba una estructura artificial, con contornos que parecían escaleras y ángulos rectos. El hallazgo fue denominado la anomalía del Báltico. Para algunos investigadores era un simple bloque rocoso modelado por los glaciares. Para otros su geometría excedía lo que cabría esperar de un proceso natural. Hasta hoy permanece como una incógnita que no ha podido ser resuelta debido a las dificultades técnicas de estudiarlo en profundidad. En otros lugares del planeta se ha observado estructuras que simulan terrazas, columnas y plataformas. El caso de Yonaguni, en Japón, es quizás el más célebre. Allí, bajo aguas relativamente profundas, se alzan bloques de piedra que semejan a una ciudad sumergida. Aunque muchos geólogos insisten en que se trata de erosión marina, las proporciones y los ángulos continúan generando debate. Si la naturaleza es la autora, su obra no deja de ser enigmática. Pero no todo se limita a las formas del terreno. En el océano profundo prospera la vida en condiciones que, en teoría, deberían impedirla. Se conocen respiraderos hidrotermales capaces de expulsar agua a más de 400 grados Celsius. Y a pesar de ello, en torno a esas chimeneas se congregan ecosistemas enteros, gusanos tubículas de varios metros de largo, camarones que detectan calor en lugar de luz y comunidades microbianas que no dependen de la fotosíntesis, sino de la quimiosíntesis, la capacidad de obtener energía a partir de compuestos químicos liberados por el interior del planeta. Estos organismos revelan que la vida puede desarrollarse en ambientes que se creían incompatibles con su existencia. Otro fenómeno aún más extraño son los lagos de salmuera submarinos. En apariencia son cuerpos líquidos dentro del propio mar, con densidades tan elevadas que crean una frontera visible. A su alrededor, gran parte de los seres que entran en contacto perecen de inmediato, pero ciertos microbios y crustáceos han logrado adaptarse. Son oasis y al mismo tiempo trampas mortales. La existencia de estos lagos demuestra que en un solo océano conviven realidades múltiples, capas dentro de capas, mundos que apenas empiezan a revelarse. El océano profundo también ha mostrado una tendencia peculiar conocida como gigantismo abisal. Isópodos de casi medio metro, medusas que superan los 10 metros de diámetro y calamares colosales que rivalizan en tamaño con pequeñas embarcaciones habitan estas regiones. No existe una explicación definitiva, aunque se sugiere que la presión, la baja temperatura y la ausencia de depredadores favorecen un desarrollo desmesurado.
En cualquier caso, se trata de organismos que parecen salidos de otro planeta y que sin embargo son parte integral de este. Más allá de la biología, existen irregularidades físicas de gran escala. Las corrientes oceánicas profundas, que actúan como arterias climáticas del planeta, a veces muestran patrones caóticos imposibles de encajar en los modelos establecidos. En el Atlántico se ha detectado un debilitamiento y reconfiguración de esas corrientes que podría alterar los equilibrios de temperatura global. Lo enigmático es que en ciertos momentos estas alteraciones parecen surgir sin causa clara, como si existieran fuerzas desconocidas interviniendo en la mecánica del océano. En medio de estos fenómenos, se han reportado también anomalías electromagnéticas. En ciertas dorsales oceánicas, los campos magnéticos no corresponden con la orientación geológica del planeta. Son desviaciones que sugieren procesos aún no comprendidos en el núcleo terrestre o en la dinámica del fondo marino. Si se juntan los sonidos inexplicables, las formaciones geométricas, los ecosistemas imposibles, los gigantes abisales, las corrientes caóticas y las anomalías magnéticas, el resultado es una acumulación de interrogantes que no parecen formar parte de un mismo rompecabezas. Cada descubrimiento abre una puerta distinta y en lugar de iluminar, multiplica las sombras. Hay un dato que resalta por encima de todos. Más del 80% del océano permanece inexplorado. Lo que se conoce es apenas una fracción minúscula, una muestra limitada que en lugar de ofrecer respuestas, ha revelado que el océano profundo no es un entorno uniforme y predecible, sino un universo de fenómenos extraños que se superponen y desafían las categorías convencionales. El océano profundo es un recordatorio constante de lo poco que se sabe sobre el propio planeta. Durante mucho tiempo se pensó que la Tierra era un entorno dominado y comprendido, pero basta descender unos kilómetros bajo el mar para descubrir que el misterio sigue intacto. Lo que se ha logrado registrar hasta ahora plantea más preguntas de las que responde. Cada expedición devuelve la misma conclusión. Bajo las aguas más profundas no se encuentran simples curiosidades, sino anomalías que desafían la comprensión. Es posible que el futuro permita descifrarlas, pero también es probable que muchas de ellas permanezcan como enigmas irresolubles, fragmentos de un mundo oculto que no revela todos sus secretos. La paradoja es clara. Mientras se busca vida en otros planetas, el océano profundo demuestra que la propia Tierra guarda aún escenarios que parecen ajenos. Lo desconocido no siempre está en el cielo. A veces se encuentra justo debajo, en un silencio abisal que continúa resistiéndose a ser comprendido. Suscríbete. YouTube cree que te gustaría este video y esta lista de reproducción.